Pues el día de hoy vamos a analizar los siguientes elementos del tipo. Propiamente me refiero al tema de los elementos subjetivos de la conducta típica. Cuando ustedes tengan que analizar estos elementos, lo primero que tienen que pensar es ¿qué quería hacer la persona con el comportamiento desplegado? Y aquí es donde vamos a analizar las intenciones. ¿Queda claro? Cuando hablemos de elementos subjetivos, insisto, nos tenemos que preguntar qué es lo que quería hacer. Esta conducta que ya se desplegó, ¿qué finalidad tenía? Y para ello se analizan desde la teoría del delito los elementos subjetivos. Vamos a ver que existen elementos subjetivos genéricos y elementos subjetivos específicos. Los genéricos, me voy a referir, o la doctrina, ha señalado que son el dolo y la culpa. Y los específicos hay que irlos analizando en los distintos tipos penales. Ahorita hablaré de ellos. Primero vamos a estudiar los elementos genéricos. Insisto, elementos subjetivos de la conducta típica genéricos. Estos, insisto, son el dolo y la culpa. ¿Me pueden ayudar dándole lectura al artículo 8 del Código Penal Federal? Sí, ok. Sí. Ujú. Las acciones o omisiones delictivas solamente pueden realizarse dolosa o culposamente. Ok, ¿qué más? El noveno, obra dolosamente el que conociendo los elementos del tipo penal o previendo como posible resultado el resultado típico, quiere o acepta la realización del hecho descrito por la ley. Obra culposamente el que produce el resultado típico que no previó siendo previsible o previó confiando en que no se produciría en virtud de la violación a un deber de cuidado que debía y podía observar según las circunstancias y condiciones personales. Muy bien. Entonces aquí tenemos estos elementos. Dolo y culpa. Vamos analizando poco a poco estos elementos. Primero, veamos el dolo. Y después veamos la culpa. ¿Sale? Piénsenlo así. Obrar dolosamente es conocer las consecuencias del hecho y desplegar las conductas queriendo esas consecuencias. ¿Estamos? Por su lado, culpa, una comisión culposa se refiere a una comisión imprudencial. Muy bien. Entonces, empecemos con el dolo, como les decía. Antes que nada, recordemos,
el paradigma que rige al derecho penal en nuestro país y en la mayoría de los países modernos es el paradigma del derecho penal de acto, no de autor. Y por lo tanto, hay que ir analizando eh, cuál es el paradigma o la configuración de esto con el dolo. Decimos coloquialmente en el derecho, retomando las palabras de Ulpiano, en el derecho penal, perdón, decimos que el pensamiento no delinque. ¿Habían escuchado hablar de ello? ¿Qué quiero decir cuando digo el pensamiento no delinque? ¿A qué le suena? De que debido a que no tienen una acción material, no se puede demostrar Bueno, pues, las intenciones, por ejemplo. si no despliego una conducta, ¿me pueden sancionar? Ariana, dígame. Ariana. Que no se pueden castigar pensamientos. Se tiene que exteriorizar la conducta. Ok. Y ya veremos. Dime, Cintia. ¿Sería el intercriminis? ¿O eso es diferente? Bueno, pues sería parte de, pero ¿castigamos el intercriminis? Mi pregunta es esa. Es decir, ¿castigamos las intenciones? No. ¿Qué piensan? Sí, pero que estén exteriorizadas, ¿no? Pero ¿cómo entonces ya no es una intención? Mm, Es ahí, por ejemplo, sí, pero con qué intención lo hizo, ¿no? Porque, por ejemplo, puede ser tentativa y dicen, lo hizo con intención de quererlo matar, pero no lo mató, ¿no? Sí, justo, pero hay una conducta. Sí, El puro pensamiento se podrá sí, no castigar. es perfecto. Es lo que voy. A ver, ayúdenme tantito. Mm, mm, denme tantito. Espérenme, espérenme. Estoy buscando un artículo. A ver. ¿Y por qué llevo esto aquí? Porque al momento de analizar el dolo, vamos a analizar justo esta, estas circunstancias. A ver. Espérenme tantito. Ya empieza a analizarse este paradigma, el derecho penal de acto. ¿A qué voy? Si ustedes abren su ley de delincuencia organizada, ábranla por favor.
Sí. En esta vamos a encontrar distintos tipos. Es una ley específica y aquí vamos a analizar, como les decía, este elemento subjetivo de la conducta, el dolo y la culpa. Vamos a encontrar que aquí en esta ley vamos a encontrar algunos tipos específicos de formas de comisión y algunos tipos genéricos. Por favor, ayúdenme dándole lectura al artículo 2 ter, por favor. Sí, doctor, ¿lo leo? Sí, por favor. También se sancionará con las penas contenidas en el artículo cuarto de esta ley a quien, a sabiendas de la finalidad y actividad delictiva general de una organización criminal, participe intencional y activamente en sus actividades ilícitas u otras de distinta naturaleza cuando conozca que con su participación contribuye al logro de la finalidad delictiva. La última hipótesis normativa u otras. A ver, ahí ayúdenme un poquito. Compañera Elisa, ¿cómo interpreta usted esta última parte que acaban de leer? Dice, también también se sancionará con las penas contenidas en el artículo cuarto de esta ley a quien a sabiendas de la finalidad y actividad delictiva general de una organización criminal participe intencional y activamente en sus actividades ilícitas. Y después viene otra hipótesis. U otras de distinta naturaleza cuando conozca que su participación contribuye con el logro de una finalidad delictiva. Mm, El último párrafo, ¿verdad? La última hipótesis normativa que señalo. Ah, pues, pues, pues cualquier otra actividad que ellos sepan que tiene como fin ese fin delictivo, ¿no? Que, o sea, podría ser, pues, sí, cualquier otro tipo de actividad. Ah, pero entonces, Como, ¿dónde está la conducta típica? Aquí como que el mm, legislador nos pone a parir cuates, ¿no? La primera parte la entendemos. sí, Contribuyes, si bien no directamente, piensa usted, no sé, crimen organizado, sí. lavado de dinero, narcotráfico, ta. Bueno, realizo una actividad, este, participo intencional y activamente en actividades ilícitas. Pues esto sería una comisión dolosa. ¿Estamos de acuerdo? Pero me pide que mi actividad sea ilícita. Pero después viene este otro pedacito. U en otras de distinta naturaleza, es decir, actividades lícitas. Voy a realizar una actividad lícita, pero que conozca que su participación contribuye al logro de una finalidad delictiva. Es decir, realizo una actividad no prohibida por la ley, pero el sujeto para quien se la realizó comete una actividad ilícita. ¿Podré ser sancionado? Bueno, según esto sí. No podría ser aplicable a, por ejemplo, o sea, hablando de delincuencia organizada, las personas que trabajan lo que se les dice como halcones, que son los que están como, pues sí, avisando como, pues sí, cómo están los movimientos o los choferes de las personas que participan en esta delincuencia organizada, que si bien, o sea, no están cometiendo en sí una actividad ilícita, pues son parte de la organización. Pero, a ver, si un chofer lleva un
un cargamento, pues sí está participando de una actividad ilícita. Si un halcón está avisando cuando llegue la policía, también está participando en la actividad ilícita. No, aquí, por ejemplo, sería, piense usted, eh, el contador que te ayuda a lavar el dinero. ¿Él está realizando una actividad ilícita? Los testaferros, los prestanombres, para que me entiendan. Pregunto, ¿eso es una actividad ilícita? No. Sí, pero aquí se vuelve complicada la intervención, ¿no? Me pide conocer, de acuerdo a lo que estamos leyendo, me pide que haya dolo, porque me dice que conozca que su actividad contribuye de manera mediata o inmediata en la consecución de la conducta ilícita. Pero aquí la forma de participación a mí me parece un tanto complicada de entender, porque insisto, la propia ley te dice conductas distintas de las ilícitas, pues ¿cuáles son esas? Las conductas lícitas. Entonces, como que se viene para abajo todo lo que veníamos platicando, ¿no? ¿Dónde queda entonces aquí el principio de tipicidad de que mi conducta tiene que estar establecida en la norma para poder ser sancionada? ¿Qué opinan ustedes? ¿O no hay problema, total? Yo nunca voy a estar en delincuencia organizada, ¿a mí qué? ¿Qué opinan? ¿Tanto opinan? ¿Así de golpe? ¿No? Buen Bueno, día, Aquí profesor. es donde entra lo que una vez comentaban de los tipos penales en blanco. pues es que me parece que ni siquiera es un tipo penal en blanco esto. Habría que analizarlo, o sea, es una cosa rara. Alejandro, dime. Sí, gracias. Pues yo considero que la intención que tiene aquí el legislador es desincentivar a las personas que participan en este tipo de actos, que si bien es cierto, no se consideran, o en estricto sentido, no son delictivos, pues el fin, como lo dice el artículo, pues ayuda a una organización. Entonces, las personas justo decían, pues yo no estoy cometiendo ningún acto ilícito y no me pueden castigar por ello. Entonces, considero que la intención es esa, que las personas no lo hagan porque sí saben que su fin va a contribuir a un cártel o a cualquier organización delictiva. Ajá, bueno, recuerden que en este bendito país las intenciones de los legisladores luego son un poquito desapegadas al paradigma constitucional. Sí entiendo eso, pero mi pregunta es Sí, claro. el análisis dogmático, ¿hacia dónde nos lleva? ¿Esto respeta el paradigma de lo que les he estado enseñando en la teoría del delito o la teoría del delito mexicana es distinta? No, 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 para nada. De hecho, pues sí, efectivamente, de todo lo que nos ha enseñado, aquí se rompe, porque ya nos caemos en un supuesto que nunca habíamos visto, ya no se cumple la antijuridicidad para este supuesto. Ok, gracias Alejandro. José Miguel, Claro, buenos días, maestro. buen día. Yo, considero que en específico este extracto del artículo podría referirse a realizar ciertas acciones, ¿no? Cuando se sabe que con esa participación contribuyes al logro de objetivos delictivos,
de una organización. Em, pero esta acción no se limita al delito principal que se comete en una organización, por ejemplo, una organización de narcotráfico, ¿no? Esto no abarca o no se refiere específicamente a la venta de drogas, sino que abarca otros delitos como, por ejemplo, el lavado de dinero, que es lo que nos comentaba hace un rato de los contadores. Ujú. Y esto pues tendría o se enfocaría principalmente en el conocimiento de la contribución, en la contribución ya sea directa, indirecta, eh, y no sé, se me ocurre que con el ejemplo que dio del contador, supongamos que una persona trabaja para esta organización, para una organización que se dedica en sí al narcotráfico, y aunque esta persona no participe, como decía, en la venta de drogas, pues sí participa realizando actividades como de lavado de dinero. Esto se supone que facilitan, son acciones que facilitan que esta organización tenga, eh, pues no sé, que tenga, eh, mm, que tenga éxito, ¿no? En sus finanzas, por así decirlo. Sí, o sea, pero si la conducta es lícita, la propia hipótesis que estamos buscando nos dice, cuando realice conductas lícitas, ¿por qué me vas a sancionar penalmente si estoy haciendo algo lícito? Pero ahí, por ejemplo, tiene el conocimiento de que esas acciones lícitas están sirviendo para beneficiar a conductas ilícitas, Ajá. Entonces la causa de la causa es la causa de lo causado. teoría. No, no, teoría de la manga. Estamos hablando de una norma vigente que nos pueden meter a la cárcel a usted y a mí. Y aparte, súmele, le van a meter un arraigo y su prisión preventiva oficiosa. Ah, pero ya me acordé que a ustedes les gusta el derecho penal del enemigo, ¿verdad? Sí, recuerdo que este grupo me dijo que estaba bien todo eso. Entonces, ¿qué opinan? Tenemos arraigo, prisión preventiva oficiosa. Y Es que sería, aquí ni siquiera vamos a estudiar la tipicidad. O sea, tu conducta es lícita y no obstante te voy a meter a la cárcel. es que eh, yo considero que lo que esta extracto, este artículo busca es ampliar esa cobertura para sancionar no solamente a los autores de un delito específico, sino también a quienes con sus acciones apoyan o contribuyan a esta organización criminal Pero de manera lícita. de manera lícita. O sea, no hay delito. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, Y no obstante te voy a sancionar por un delito. mm, sí. No, el argumento como que a mí me genera un poco de ruido, pero ahorita vamos a analizar un poquito más el dolo, porque insisto, hay que analizar otra vez lo que les preguntaba, lo que platicaba, la, el pensamiento no delinque. Necesitamos que mi conducta se encuadre a una descripción típica. Cintia, dígame, por favor. Disculpe, en relación al tipo que está leyendo, no sé si podría volver a repetirlo para ver si en relación al tipo si está bien con lo que dice el compañero. Lo Sí, repito, ¿sí? sí, Es el artículo 2 ter de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Dice, también se sancionará con las penas contenidas en el artículo 4 de esta ley a quien a sabiendas de la finalidad y actividad delictiva general de una organización criminal participe intencional y activamente en las actividades ilícitas. En esa hipótesis no tengo ningún problema. La crítica es para la segunda hipótesis. U otras de distinta naturaleza cuando conozca que su participación contribuye al logro de la finalidad delictiva. Es decir, el legislador está diciendo, vas a realizar actividades lícitas y no obstante, vas a ser sancionado
porque esta actividad lícita contribuye a la organización criminal. Ok. Pero, entonces, sí habría un grado de participación más que su actividad lícita es del conocimiento de que en, a realizar esa apoyaría, ¿no? Pero ¿dónde está el nexo de causalidad entre mi conducta desplegada, que es lícita, con lo que ilícitamente realice otro sujeto, Pues otra es que organización? ya no sería tan lícita si sabes que estás apoyando a algo, ¿no? A ver, es que no es tan o poquito o mucho, o es lícito o es ilícito. ¿Está de acuerdo? Pero entonces los grados de participación ahí no aplican. Dígame qué grado de participación tiene alguien que realiza una conducta lícita. Si Pero si, el grado de participación tiene que ser referente a la conducta ilícita. ¿Se refiere a la coautoría, a coautor material, instigador, mediático y demás? ajá, algo así. Pues todos son referentes al resultado típico y a la conducta desplegada para obtenerlo, ¿no? Piénsenlo así. A ver, si yo soy abogado y defiendo a, a personas que participan de una actividad ilícita considerada delincuencia organizada y los ayudo a salir de la cárcel, ¿estoy contribuyendo a su fin ilícito? No, porque hay otra conducta, ¿no? Pues no sé, denme qué ejemplo sería entonces este y dónde lo van a sancionar. Mm, Pues tal vez a lo que se refiere, tal vez en algún contador. A ver, soy contador, yo me dedico, cuando mi contador me pregunta cuánto quiero pagar de impuestos, ¿qué le contesto siempre? Lo menos posible, ¿no? Mm. Y cuando diseño una estrategia contable, es para que pague menos. Mm, Ok, si él realiza esta actividad para una empresa X que está lavando dinero o que es facturera o cualquier circunstancia por el estilo, pero él no participa de actividad ilícita y recibe su pago normal, dígame, ¿dónde está el nexo de causalidad? ¿Qué es lo que hemos medio visto como elemento mm, objetivo entre mi intención, mi actividad, bueno, mi intención con mi actividad y el resultado? La conducta que yo desplegué tiene un resultado típico, perdón, atípico, ¿no? No es ilícita. Sería en la voluntad de querer ayudar a esta persona a cometer por ejemplo, en este caso, su evasión fiscal. Por eso, pero mi actividad sigue siendo lícita. Pues ya no sería lícita porque se supone que de acuerdo al- al- a su contabilidad, bueno, es que está un poquito. No, porque el propio artículo dice, u otras actividades de distinta naturaleza. ¿Cuáles son de distinta naturaleza? Pues las actividades lícitas. Es que ahí es un catálogo, híjole, pero amplio para que el Ministerio Público es la gozadera con esa fracción, la verdad, porque pues cualquier cosa puede meter ahí, ¿verdad? Justo, pues es que eso es lo que yo quiero que me entiendan, bebés. Si el tipo no está especificado, yo sé que ustedes en esta bendita Grecia moderna creen que no pasa nada y no hay autoritarismo, pero esto puede abrir la puerta a que cualquiera entre a la cárcel. Dime, Ulises. Es que justo considero que el tipo a lo mejor es tan ambiguo que casi cualquier conducta puede ser tipificada, ¿no? Desde no presentar una declaración provisional o definitiva a tiempo, no comprobar la materialidad de una operación, y con la presunción que tiene la autoridad de que tú no estás pagando impuestos hasta que se te demuestre lo contrario o lo que debes de pagar, pues entonces, o sea, ahí ya es, digamos, son los datos de prueba que después van a llegar a
a la Procuraduría o a la Fiscalía, fis- prácticamente cualquier conducta podría ser sancionada, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa es que el propio legislador establece conductas lícitas. Entonces ya, pues ya, ¿para qué quiero tipo penal? Si voy a realizar una conducta lícita y de todos modos voy a ser sancionado penalmente, pues como que ya el paradigma empieza a descrebajarse, ¿sí? Y piénsenlo, con arraigo, donde te pueden meter a la cárcel, bueno, a un centro de arraigo, tus 90 días, si sospechan que estás en delincuencia organizada, más tu prisión preventiva oficiosa, que ya la declararon inconvencional, más las presunciones en el propio código, tanto en la ley de Ley Federal de Delincuencia Organizada como en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues creo que nos va a generar un gran problema, ¿no? Piense otro ejemplo. Ley General de Salud. ¿Sale? En Ley General de Salud hay una tabla, no sé si conoce, para delitos contra la salud, de Sí, narcomenudeo y cosas por el estilo. ¿Sí la ubican? sí, doctor. Ok. Ya ven que en esa tabla te dice cuántos son los, digamos, gramajes máximos y mínimos que vas a traer. Mejor, Ujú. los gramajes mínimos que puede traer una persona. ¿Sí recuerdan? Sí, doctor. Ok. Y de repente te dice, voy a inventar, cocaína, voy a inventar, 100 gramos de cocaína. Y te dice un artículo, si se excede de ese gramaje, o sea, si yo ya traigo 101 gramos, se presume el comercio y ya no voy a ser sancionado por posesión simple, sino ahora seré sancionado por narcomenudeo o comercio de estupefacientes. Y les pregunto, ¿será mucha la diferencia entre la pena entre una posesión simple y un comercio de narcóticos? Bastante la diferencia. Sí, pero esa tablita ya fue declarada inconstitucional. Pero referente a qué, a toda, ¿no? Sí, A ver, pásanos los datos, Carlos, porque yo la semana pasada tuve uno de narco y nada, te la siguen aplicando como si nada. pero ya Recuerdo, salió, hay un amparo directo en revisión. No, no hubo entonces no fue jurisprudencia. declarada inconstitucional, abogado. Bueno, te las Bueno, comparto, pues pero pártalo, pero no fue inconstitucional. La norma sigue vigente y el artículo que le señalo sigue vigente. Pregunto, ¿desplegamos alguna conducta? ¿Hubo alguna intención? No. Y se están rompiendo los elementos del paradigma. ¿Sí me explicó? Entonces, lo que quiero que analicemos a partir de esta sesión, de esta clase, es justo esto. Uno, no porque el legislador lo establezca quiere decir que está bien. Creo que en los tiempos que estamos viviendo de reformas constitucionales y demás, pues debiésemos de empezarnos a preguntar si las reformas y lo que dice la ley, pues es adecuado. ¿Están de acuerdo? Vamos a tener muchos ejemplos de esto, porque si yo me voy a los ejemplos clásicos del 8 para el dolo genérico, dolo específico y demás, bueno, pues esos quedan fáciles. Pero a mí me interesa que usted empiece a analizar el tipo penal en toda su estructura. Cada tipo, usted debe de analizarlo desde este paradigma. Insisto, derecho penal de autor, principio de tipicidad, y después viene este que vamos a analizar,
la participación. Y estoy de acuerdo en muchas cosas de las que me dijeron. Hay distintos grados de participación, pero hay que analizar que la participación requiere igual los elementos subjetivos del dolo y de la culpa. Entonces, veamos esto. Dolo. Insisto, estamos viendo elementos genéricos de corte subjetivo para la conducta típica. Estos elementos, ¿qué son? La forma de comisión. Siempre que analicemos un elemento, debemos, bueno, los elementos subjetivos debemos de cuestionarnos para qué realizó el sujeto activo del delito esta conducta. ¿Cuál era o qué quería hacer con este comportamiento? Ya leímos el artículo 8 y 9 del Código Penal Federal, donde se nos establece el dolo y la culpa. ¿Estamos? Ahora, Sí. veamos lo siguiente. Hablar de dolo, pues nos lleva a hacer un análisis, una recapitulación un tanto amplia de varios aspectos. Siempre se ha buscado el análisis de la conducta y de las intenciones de ella. Podemos hablar de que existió la figura del dolo desde las 12 tablas. ¿Recuerdan ustedes? En el antiguo derecho romano ya se hablaba de dolo. Y posteriormente se fue refinando. Es decir, primero se hablaba de la intención de realizar una conducta. Ya después se habló como una voluntad maléfica. Entonces estamos hablando de una voluntad, pero una voluntad que pretende dañar. En virtud de esto, la ubicación del dolo ha ido cambiando a lo largo de la historia. Primero se ubicaba en la culpabilidad. Esto en la teoría causalista. Pero si ustedes se dan cuenta, nosotros no estamos estudiando al dolo en la culpabilidad, lo estamos estudiando en el tipo. ¿Qué quiere decir? Pues que nos dimos cuenta que el dolo ya, bueno, no era correcto ubicarlo en el área de la culpabilidad, sino que hay que estudiarlo en el tipo. ¿Qué quiero decir? Piénsenlo ustedes así, miren. Déjenme, díganme si se comparte mi pizarrón. Ok, Sí. muy bien, miren. Tenemos el dolo.
¿Cuáles son los puntos medulares que hay que analizar respecto de este elemento subjetivo? Primero, hay que tener bien en claro que el dolo se debe ubicar en el tipo penal, propiamente como un elemento subjetivo. Esto es lo primerito que hay que tener en cuenta. Ya el dolo no lo vamos a analizar en la culpa, sino en el tipo. ¿Sí queda claro esto? Sí. Muy bien. Después, hay que tomar en cuenta que el dolo es el principal elemento subjetivo genérico del tipo. Recuerden, estamos viendo elementos subjetivos de corte genérico y este es el principal, es el que vamos a estudiar. Y el tercer punto a considerar es el siguiente. El dolo se integra con el conocimiento y la intención. Estos van a ser los elementos indispensables para hablar de dolo. Uno, el conocimiento de mi conducta y los resultados de la misma. Y dos, la intención de realizarlos y querer el resultado. Muy bien, ¿puedo dejar de compartir? Sí. Sí. Muy bien. Partiendo de este esquema inicial, debemos de analizar la importancia del dolo. Considerar una acción dolosa o culposa para fines prácticos, pues trae una relevancia en nuestros procesos. ¿Qué quiero decir? La sanción será mayor cuando la conducta es dolosa que cuando es culposa. ¿Me pueden ayudar dándole lectura al artículo 60 del Código Penal Federal? ¿Quién lo tiene a la mano? Yo, doctor. A ver. Artículo 60. En los casos de delitos culposos se impondrá hasta la cuarta parte de las penas y medidas de seguridad asignadas por la ley del tipo básico del delito doloso, con excepción de aquellos para los que la ley señale una pena específica. Además, se impondrá, en su caso, suspensión hasta de 3 años de derechos para ejercer profesión, oficio, autorización, licencia o permiso. Ok. De acuerdo a lo que usted acaba de leer, Ariana, dígame, estamos hablando de forma culposa, ¿no? ¿Cuál es la sanción cuando es culposo? Pues es hasta una cuarta, es un atenuante. Ajá, hasta una cuarta parte. Ujú.
Entonces, que me clasifiquen mi conducta dolosa a culposa tiene una trascendencia enorme, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Pues porque tal vez si es doloso no voy a alcanzar beneficios, no puedo optar por salidas alternas, como podría ser un acuerdo reparatorio, una suspensión condicional. Entonces, en la práctica hay mucha trascendencia de esto. ¿Recuerdas, Ulises, el caso del video que les proyecté para ir calificando conductas? Donde me decías, ahí hay un homicidio o una tentativa de homicidio, ¿te acuerdas? Sí, ¿Y la calificarías dolosa o culposa? ¿No la calificarías? culposa no, Doloso. doloso Para completamente. ti hay que matar a esas personas. Pero fíjese, ¿usted cree que no será motivo de debate en la audiencia inicial señalar si eso fue doloso o culposo? Totalmente. Yo creo que ahí está el quick de ese asunto, ¿no? Justo porque uno, el conocimiento más la intención. Yo tengo conocimiento que si te doy no me acuerdo ya ni qué era, un golpe en la cabeza, te puedo matar, pues creo que todos lo tenemos, ¿no? Bueno, la media. Pero ¿era mi intención ocasionar la muerte? Y esto, insisto, va a ser debate amplio. Por lo tanto, pues vamos a analizar esta circunstancia. Vamos a tener delitos, o el legislador va a establecer delitos que solo admiten comisión dolosa. ¿Recuerdan? Ya vimos varios ejemplos. ¿Quién se acuerda de alguno? Violación, Violación, feminicidio. violación, feminicidio, transfeminicidio, incumplimiento de obligación alimentaria. Fíjense, ahí es comisión por omisión, pero será doloso. Lo que quiero que vean que admite esto en cualquier tipo. Piense usted el delito de terrorismo. A ver, ayúdenme leyendo el artículo 139 del Código Penal. ¿No lo, doctor? Sí, por favor. Artículo 139. Se impondrá pena de prisión de 15 a 40 años y multa de 400 a 1.200 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que resulten. ¿Leo las fracciones? Ajá. Fracción primera, a quien utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo, material nuclear, combustible nuclear, mineral radioactivo, fuente de radiación o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos o armas de fuego o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios ya sea públicos o privados, o bien en contra de la integridad física, emocional o la vida de personas que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular o obligar a éste para que tome una determinación. Fracción segunda. Al que acuerde o prepare un acto terrorista que se pretenda cometer, se esté cometiendo o se haya cometido en territorio nacional. ¿Sigo con las sanciones o hasta ahí? Ahí ahorita mientras. Ok, ¿Este tipo de delito admite las dos formas de comisión o solo será comisión dolosa? ¿Qué piensa? Dolos. Solo es comisión dolosa. Ahora, ¿cómo podemos encontrar más rápido
bueno, vemos una regla para el Código Penal Federal que no aplica en otros. El Código Federal Penal, váyanse al artículo 60 que estábamos leyendo y léanme el párrafo segundo. Del 160. ¿Las Perdón, sanciones? no, perdón, del 60, perdón. Ajá, las sanciones, artículo 60. Las sanciones, sí, las sanciones por delitos culposos solo se impondrán en relación con los delitos previstos en los siguientes artículos Ahí, 150. ahí. El propio legislador te dice qué delitos admiten comisión culposa para el Código Penal Federal. Sí, Si no está en el listado, pues entonces no es culposo. será de comisión dolosa. Mm, ¿Ya ven cómo es más sencillo así? sí, Bueno, hasta aquí llevamos definidos y establecidos un poquito la finalidad práctica del dolo, la idea de los elementos que debe de tener, pero no hemos definido al dolo. Insisto, ¿qué definición o de dónde vamos a partir? Vamos a partir, como ya lo leyeron, del artículo 9 del Código Penal Federal. El artículo 9 nos dice lo siguiente, déjenme leerlo. 9, primer párrafo. Obra dolosamente el que conociendo los elementos del tipo penal o previendo como posible el resultado típico, quiere o acepta la realización del hecho descrito por la ley. Y aquí vamos a tener la definición legal de dolo, que ya veremos que aquí se habla de un dolo genérico y de un dolo específico. Y en otras clasificaciones que no vienen en la ley, también se habla del dolo eventual, que son los elementos con los que vamos a trabajar. Pero bueno, vamos a analizar un poquito. Esta definición legal, pues indica que el dolo se integra por dos elementos, como lo he señalado: el conocimiento y la intención. Aquí el problema que nos trae es preguntarnos qué debe de conocer quien actúa con dolo, porque dice, pues el conocimiento, ¿no? Pero el conocimiento de qué? ¿Qué es lo que debo de conocer? ¿Debo de conocer la ley? ¿El resultado? ¿El reproche que el legislador establece? ¿O a qué se refiere con el conocimiento? Partiendo de esto, de qué es lo que debo de conocer, surgen, como les decía, tres clases de dolo. Y veámoslo así. Miren, tenemos las siguientes clases de dolo.
tenemos dolo directo. Dolo indirecto. Y por último, dolo eventual. Obviamente vamos a estudiar cada uno de estos tipos de dolo. Insisto, dolo directo, dolo indirecto y dolo eventual. Muy bien. Por lo tanto, vamos a tratar de definir el dolo. Ya lo ubicamos en la teoría del delito. Muy bien. Ya vimos el concepto legal. Ya analizamos los elementos que lo integran, conocimiento e intención. Vamos a ver que hay distintos tipos de dolo. Directo, indirecto y eventual. Ahora bien, pues hay que definir. Y después definiremos cada uno de estos dolos que hemos analizado. Pero bueno, esto lo vamos a dejar para la siguiente sesión, por favor, porque ahorita necesito llegar a otra diligencia. ¿Alguna duda, comentario? No, ninguno. No. Perfecto. Bueno, pues entonces nos vemos la próxima clase. Pasen bonito día. Gracias, profesor. Buen Gracias. día. Gracias. Gracias, buen día.